libro de Eclesiastés, este libro poético, este libro de sabiduría. Y nada, pues vamos a terminar hoy con estos últimos versos. Vamos a terminar los últimos versos del capítulo 11 y vamos a concluir con el capítulo 12, que a mí me parece que es una manera extraordinaria y buenísima de concluir después de que el predicador, como se presentó en el capítulo 1, o el Cojolet, predicador Cojolet, como se ha presentado, y la mayoría de sus premisas y de sus observaciones siempre son con una visión muy limitada de cómo se mira la vida debajo del sol, con una perspectiva muy terrenal. Es que escribe mostrándonos verdades de situaciones cotidianas que ocurren, justicias, injusticias, aciertos, desaciertos, tiempos de sabiduría, tiempos de fracaso, tiempos de bien, tiempos de mal, pero concluye de una manera extraordinaria, llevándonos a conclusiones. Estos versos a partir del verso 9 del capítulo 11 en adelante hasta concluir son uh, las conclusiones finales. Es la conclusión final de lo que el predicador quiere hablarnos, ¿no? Y va a terminar con dos palabras, mis hermanos, que son mega importantes, son súper importantes, que creo que resumen y que también le pueden dar título a este estudio, a esta plática, ¿no? Y que tiene que haber, que tiene que ver con dos palabras. Comienza el verso 9 diciendo alégrate, y el capítulo 12 en el verso 1 comienza diciéndonos acuérdate. Entonces, increíble, de verdad, si pudiéramos sintetizar la sabiduría que está inspirada en este libro es alégrate y acuérdate. Alégrate y acuérdate. Creo que son dos palabras que si podemos grabar en nuestro corazón y si podemos pedirle a Dios que las grabe esta noche en nuestro corazón, muchas de las cosas por las que vivimos o por las que estamos cruzando en estos días, cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles, cosas fáciles, las cosas cotidianas de la vida, con el alégrate y con el acuérdate, le podemos dar sentido a nuestra vida y evitar vivir una vida simple de vanidad, una vida sin sentido. Pues vamos a orar y vamos a comenzar a ver estas palabras finales que tenemos delante de este libro. Dios bendito, gracias, Padre, porque hasta aquí tú y solo tú nos has ayudado, Señor. Porque reconocemos, Señor, esta noche que tú nos has guiado, Señor, todos estos días de nuestra vida, aún, Señor, antes de que tuviéramos entendimiento de quién eres tú y quién es tu Hijo Jesucristo. Señor, tú allí ya estabas cuidándonos, aún antes de que nuestros ojos vieran la luz del sol. Tú ya nos tenías en tu corazón, nos tenías en memoria, Señor. Tú nos creaste y hoy no lo vas a recordar y te pertenecemos. Si somos creación tuya y lo creemos, Señor, eso cobra otro sentido. Eso cobra mucho sentido, Señor. Le da mucho sentido a todo, Señor. Entonces, Padre, gracias por ayudarnos a estar estudiando este libro precioso, tu palabra. Y, Señor, guíanos en estos últimos versos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor. Aquí estamos. Háblanos, Señor. Eh, Háblanos con poder, con tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, yo les mencionaba estas dos palabras claves, que son alégrate y acuérdate. Y diría el poeta rapero Fermín, yo creo que esta es la mezcla perfecta.
Alegrarte y acordarte. Vamos a ver alegrarnos y vamos a ver un poco acordarnos, ¿no? Y comienza ahí el verso. Estoy en Eclesiastés para los que no estuvieron la semana pasada, capítulo 11, y solamente estoy en los últimos 2 versos que nos faltaban por revisar la semana pasada, porque creo que realmente le hace más coherencia a las palabras finales de este libro. Entonces, por eso no lo terminamos el capítulo 11 la semana pasada. Y dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces ahí está la palabra alégrate. Vamos a ver el verso 10 de una vez para verlo de corridito y después extraer algunas ideas de esto. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Básicamente nos está explicando cómo alegrarnos, cómo quitando esto de nuestras vidas, ¿no? Cómo las características de cómo debemos de gozarnos de todo lo que Dios ha creado de una manera sana y de una manera correcta y de una manera que al final de nuestros días podamos decir, hubo buen fruto, hubo buena cosecha, hubo buenos resultados, algo diferente ocurrió en nuestra vida, ¿no? Y entonces, alégrate, joven, en tu juventud, ¿no? Alégrate, pero alégrate en el Señor. Alégrate, pero ten presente en tu vida siempre. Vive debajo del sol pensando que hay alguien arriba del sol, ¿no? Y yo quisiera recordar con ustedes, creo que es muy importante recordar diferentes porciones de la escritura. Y creo que Filipenses 4:8 me da instrucciones un poco precisas o me da consejo de cómo nos podemos alegrar. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Cuando yo estoy teniendo esa dirección, cuando yo estoy teniendo esos pensamientos, todo lo que está debajo del sol debe ser motivo de alegrarnos. Y miren esto, qué importante es. Los años, ahorita lo vamos a seguir viendo, los años de vida aquí debajo del sol no lo son todo. Pero mientras estamos aquí debajo del sol, el tiempo pasa tan aprisa. Reflexionábamos a la hora de la comida, mi familia y un hermano que nos acompañaba, cómo pasó este año de rápido, ¿no? Como apenas hace unos meses y estábamos en esto y ya acabó el año. Y a veces la mercadotecnia y los comercios quieren hacer más chiquito el año, ¿no? A veces desde agosto ya empezamos a ver pinitos de Navidad en los supermercados y dices, oye, no inventes, es agosto, ¿no? O septiembre, a lo mucho ya están llenando de temáticas de fin de año. Y sí, el tiempo pasa volando. Los que somos padres no lo podemos notar en cómo crece nuestros hijos y cómo van dejando sus zapatos y cómo van dejando sus pantalones y cómo van cambiando y de repente esa carita de bebé ya es cara de niño y de repente esa carita de niño ya es cara de joven y de repente esa cara de joven ya es cara de adulto y el tiempo pasó. El tiempo pasa de volada, ¿no? El tiempo, si recuerdas cuándo comenzó esto, cuándo comenzó aquello, y de repente haces memoria y dices, qué rápido pasa el tiempo. Entonces aquí el predicador les está dirigiendo un mensaje en especial a los jóvenes. Y a veces los jóvenes piensan
o se piensa más cuando se es joven, quiero decirlo de esta manera, que acordarme de Dios es para otro tiempo, para cuando ya esté anciano, para cuando ahorita pues dame chance, voy a disfrutar la vida, voy a gozarme de la vida, de los placeres de este mundo. Y ya como que el tema de acordarme de Dios es para la gente más grande, para los más de más edad. Y entonces dices, no, mi tiempo ahorita es simplemente vivir y disfrutar. Pero aquí dice, ok, sí, estás en la edad donde quieres correr, quieres comerte el mundo, quizás estás en tu etapa más productiva, más creativa, más deleitosa. Y sí, es una etapa hermosísima, es una etapa muy buena, pero es una etapa donde se está formando o se está gestando algo que en el futuro va a dar resultados, ¿no? Y entonces es, acuérdate, disfrútate todo eso, pero acuérdate de tu creador, es como comienza el capítulo 12, ¿no? Acuérdate y quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son algo vanidoso o son vanidad. La palabra vanidad, que vamos a ver que se va a repetir un montón de veces y se ha repetido muchas veces durante todo este libro. La palabra vanidad nos lleva, lo expresé hace unas semanas atrás como algo que es como atrapar el humo, el viento, el polvo, ¿no? Algo que no puedes contener. Pero otra manera de ver esta palabra vanidad es algo que no tiene sentido. Una manera más, menos gráfica y más práctica es algo, vivir sin propósito, vivir sin sentido. Y sí, muchas veces pensamos, uff, tengo toda una vida por delante, ¿no? Tengo toda una vida por delante. Y vivimos de una manera vana muchas veces, confiando en que nunca van a llegar días difíciles o nunca van a llegar días malos, ¿no? Y a veces lo que hay en el corazón, en la juventud, a veces es un corazón, puede haber resentimiento, puede haber pecado, puede haber em, cosas que estén contaminando mi carne. Y entonces el consejo tremendo que está dando aquí es, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, ¿no? Porque esas cosas, a veces la rebeldía, a veces el enojo en contra de la autoridad, de los padres y de otros, eh, nos ciega, el enojo nos ciega y nos pierde, no, nos hace perdernos de las cosas hermosas y prácticas de la vida. Me encanta esto porque me hace también reflexionar que la vida, mis queridos hermanos, es tan simple o tan complicada como queramos llevarla. Y a veces vamos engrosando, siendo una vida compleja, una vida difícil, una vida con resentimientos, una vida con relaciones rotas, una vida con juicio, ¿no? Nos volvemos fáciles en juzgar, nos volvemos fáciles en, 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 en guardar enojo y muchas otras cosas en nuestra vida. Y aquí el consejo es alégrate. A veces tenemos que ver la vida con mayor simpleza, con mayor sencillez. Creo que debemos de ser más simples, más niños en la manera de vivir. Sí, como niños en la simpleza y en la practicidad de la vida. Y por supuesto astutos como serpientes, como dice la escritura, en la manera de resolver y de pensar. En algunas cosas necesitamos ser muy astutos y muy sagaces, pero en las cosas simples de la vida, sentarte en la escarpa de la calle y partir una mandarina en esta temporada y comerla y reírte y
disfrutar de la vida. A veces nos creamos tantas responsabilidades, nos creamos tantas, o sea, a veces nos da miedo hasta cruzar la calle ya. Y hay cosas tan simples en la vida que debemos de disfrutar. Disfrutarlas, pero teniendo temor de Dios. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 12, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿no? Entonces nos advierte aquí de que van a llegar tiempos donde se acaba la fuerza, donde se acaba la creatividad, se disminuye, donde cambia nuestra capacidad física, mental, emocional, ¿no? Entonces, sí disfrutas y alégrate, pero acuérdate, pero acuérdate de tu creador. Esto me encantó la palabra creador, porque no lo había mencionado en todo el libro. Eclesiastés siempre está con lo que vi debajo del sol, lo que vi debajo del sol, lo que vi debajo del sol. Pero aquí le da un giro y dice, hey, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Hay alguien a quien le vamos a rendir cuentas. Mira, otra manera de ver esto es, todo lo que hacemos, el cielo está enterado. Lo bueno y lo malo, ¿no? A veces podemos pensar, bueno, a lo mejor nadie sabe de mí, nadie se interesa, o hice esto, o hice aquello y nadie se enteró. El cielo se entera de todo. Dios conoce cada cabello. Dios nos llama por nombre, ¿no? Entonces, el cielo lo sabe todo. Entonces, acuérdate de tu Creador. Ten presente. Vive con esto potente en tu conciencia, en tu corazón, en tu mente. Cada día de tu vida, haz que esto se avive y recuérdate de Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando tienes fuerzas, cuando estás en tu edad productiva, cuando vas de subida. Se dice que nuestras capacidades productivas, hasta los 40 vamos de subida y después de los 40 empezamos a descender lentamente, ¿no? Entonces, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos, ¿no? Y esto es un hecho, van a llegar esos días malos y lo empieza a describir, ¿no? Y fíjate otra manera de decir, alégrate y acuérdate. Fíjate esto. Mira, voy a tratar de expresar esto, a ver si lo sé o lo puedo expresar correctamente. Es como vive tu vida, vive tu vida llena de significado. Vive tu vida llena de propósito. Entonces, disfruta de ver el sol, de ver las nubes. A veces nos perdemos de tantas cosas, de tantas bendiciones. Dejamos de ver tantas cosas buenas en nuestra vida porque vivimos anhelando, soñando lo que no tenemos o donde no vivimos o donde no estamos o lo que no tenemos. Y a veces empezamos en nuestro corazón a permitir que lo gobierne un sentido de sin propósito, de sin sentido, porque hemos puesto nuestro corazón en cosas vanas. A veces, si nada más miráramos a nuestro derredor y viéramos cuán bueno es Dios, nos reiríamos más, cantaríamos más.
Nos preocuparíamos menos, nos afanaríamos menos, nos deleitaríamos más en las cosas simples, sentarte a comer un taco de frijol con alguien, de abrir un álbum de fotografías y recordar con alegría tiempos pasados, de tomar un clavo y colgar un letrero en la pared, ¿no? De cosas tan simples que a veces nos nubla la vista, a veces vivimos ah, no vivimos en el presente, vivimos en el pasado y en el futuro, pero no vivimos en el presente, ¿no? Diría Jesús, basta cada día su propio afán. Entonces imagínate levantarte la mañana y decir, me voy a alegrar y me voy a acordar todo el día de mi Creador. ¡Pum! Te da otro sentido, ¿no? Y te despiertas y dices, hoy me voy a alegrar del Señor. Hoy me voy a acordar de mi Dios. Me voy a alegrar todo lo que suceda porque sé que Dios está obrando. Porque sé que Dios está obrando su buena, su agradable y su perfecta voluntad en mí. Entonces me voy a alegrar, me voy a acordar de mi Señor. Entonces, vivir con una vida llena de significado es vivir en el Señor. Um, Hay un texto, si me acompañan a 1 Corintios, complementario hacia esta reflexión. 1 Corintios capítulo 13, verso 13, nada más para complementar esta idea de vivir con sentido. Dice, y ahora permanecen, ¿cómo vivir esta vida? Permaneciendo en la fe, en la esperanza y en el amor. Wow. 3 cosas que deben sostener a todo creyente, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. La fe, nuestra confianza en Dios. La esperanza de todas las promesas que Dios nos ha dado. El amor que Él nos dio y también el amor que debemos de practicar hacia otros. Ama más, preocúpate menos. Ama más, enójate menos, ¿no? Todo eso. Fe, esperanza y amor. Y llegan los días, muchos empezamos a comprobar que empieza a suceder esto, ¿no? Antes de que lleguen los días malos, dice, los años de los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos, ¿no? O sea, habla de un tiempo difícil y lo va a describir en los próximos versos, me parece que hasta el verso 8 por ahí anda describiendo esto. Dice, antes de que se oscurezca el sol, esto es muy poético, mis queridos hermanos, sumamente poético. Está describiendo la vejez. Está describiendo la vejez. ¿Cómo es la vejez? Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, ¿no? Y entonces ya necesitas lentes, empiezan a veces aparecen las cataratas, ¿no? Y se empieza a perder la calidad visual. Y llega un momento, bueno, ahora hay mucha ciencia, ¿no? Y ahora algunos se operan de miopía, de astigmatismo, algunos se pueden operar las cataratas, pero estamos hablando de tiempos donde la ciencia médica no podía quitar esos daños, ¿no? O hay personas que no tienen la capacidad de poder accesar a los servicios de salud. Y bueno, simplemente la edad, ¡pum!, se va a la vista. Y aparecen las cataratas, ¿no? Y entonces son como nubes tras la lluvia, ¿no? Cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, ¿no? Y aquí está hablando de las piernas, está hablando de los brazos, y quizá muy en el entendimiento hebreo también quizá está hablando de los hombros. Los hombros sean muy útiles para el trabajo y para cargar y para hacer cosas.
y entonces ya las piernas no son fuertes, y entonces ya hasta perdemos estatura, ¿no? Y nos empezamos a encorvar y ya no tenemos esa musculatura, ¿no? Bueno, no sé, o sea, el músculo mínimo que lleguemos a tener o máximo lo que sea se va perdiendo, ya no tenemos la misma capacidad física, ¿no? Dice el verso 3: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, ¿no? Y entonces empiezan a caer los dientes, ¿no? A cierta edad y se necesitan placas a veces y ya no puedes comer y ya no puedes masticar igual y ya tus dientes tienen efectos de que han sido usados por un largo periodo y se oscurecerán los que miran por las ventanas, ¿no? Otra vez nos está hablando de los ojos, de la vista, ¿no? Ya no se mira igual, ya no se ve de la misma manera. Y dice, y entonces el 4 y las puertas de afuera se cerrarán. Entonces, también de alguna manera podríamos entender esto como ya no tenemos las mismas oportunidades, ya no hay las mismas facultades, ya cambiaron los tiempos. Está describiendo la vejez. Por lo bajo del ruido de la muela, ¿no? Y entonces también ahí hay una disminución auditiva, pero también al masticar y como cuando truenas un chicharrón, ¿no? Entonces aún los sonidos ya no los percibimos igual. Cuando se levantará a la voz del ave, interesante, ¿no? Cuando se levantará a la voz del ave, y entonces ya te levantas demasiado temprano, ya no duermes las mismas horas, ¿no? Y sabemos que las aves empiezan a cantar muy de mañana, y entonces está escribiendo como alguien que ya duerme menos, pero que también su despertar es con las aves, y todas las hijas del canto serán abatidas, ¿no? Entonces el sonido tanto de las aves como cualquier otro sonido, así como lo está diciendo, ya el ruido ya disminuye, se abate, ya los decibeles, ya el sonido ya es, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿No? Y empezamos a preguntar y a preguntar, ¿no? Y quizá hoy también la ciencia ayuda cuando se tiene aparatos auditivos, otras cosas, pero pues antes no habían esas posibilidades, entonces ya se perdía también el oído. Cuando también, mira esto, temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Nos volvemos más miedosos y más inseguros, o menos arriesgados, o menos confiados, ¿no? Y como que ya le empiezas a bajar a la velocidad a la que viajabas, ¿no? Si conduces un vehículo, y entonces ya a ciertas salidas, a ciertos lugares, ya no quieres viajar con tanta frecuencia. Yo recuerdo mi madre en sus últimos años ya no quería ir a su tierra, donde ella nació, a Guerrero, ya no sentía la fuerza y decía, no, subirme al avión y viajar y hacer traslados y autobús y todas esas cosas, ya no se sentía segura de ella hacer un viaje de ese tipo. Y es básicamente lo que está diciendo aquí, ¿no? Ya empiezas a tener miedo, ya no, no, ya no brincas antes podías brincar, no sé, 1,50 m, ¿no? Te aventabas de un lugar 2 metros y caías y tus rodillas hacían algún efecto. Y ahora de repente ya brincar de un escalón de 40, 50 centímetros ya dices, no sé si mis rodillas, no sé si mis piernas puedan dar ese salto, ¿no? Y entonces ya estás atento a más peligros. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y tu capacidad de reacción y tus reflejos están completamente disminuidos. Y dice, y florecerá el almendro, qué hermoso está esto. Entonces cuando el almendro florece, es flores blancas. Entonces algunos ya traemos el almendro medio florecido, ¿no? Y entonces son las canas, se está hablando de las canas, ¿no? Y la langosta será una carga. Sabemos de estas langostas que llegaron hace poquito aquí a Yucatán y que comen árboles completos, ¿no? Y son esos pequeños, bueno, no tan pequeños, pero esos insectos que realmente son ligeros y no pesan mucho,
pero aquí lo ponen esto y entonces será una carga, ¿no? Ya no hay fuerza ni siquiera si para eso, o se siente como que ya no. Y dice, y se perderá el apetito. Interesante, espero que llegue eso. No, no tanto. No, van a decir, este, algunos a manera de guasa, no lo declares. Ok, el que sabe entienda lo que estoy diciendo. Ok, y entonces se perderá el apetito, ¿no? Y sí, y ya empiezas a disminuir. ¿Y por qué también se pierde el apetito? El apetito en general, ¿no? Porque de repente ya eres de los que comían piedras, ¿no? Y no te hacía nada daño. Y eras como vehículo todoterreno, 4x4. Pero ya de repente haces una cena pesada y ya no duermes. Quita el sueño, ¿no? O comes ciertos alimentos y ya te hacen daño. Y dices, antes no me irritaba, antes no me hacía mal, antes comía de todo, antes podía comer pan, antes podía comer esto, el otro, el otro. Y ya te empieza a volver más selectivo en lo que comes o disminuye las porciones por la edad. Porque el hombre se va a su morada eterna y mira, entonces empieza a mirar así. Porque el hombre se va a su... Y le está hablando a los jóvenes, pero está diciendo, la vida no termina aquí. Hay un destino después de una morada eterna, ¿no? Y aquí la pregunta también, yo creo, a manera de reflexión para todos es, ¿qué morada eterna vamos? ¿A la de con Dios o a la de sin Dios? Porque al final hay una eternidad con Dios o sin Dios. Y la eternidad sin Dios nos habla de un tormento eterno que no se puede describir, pero la eternidad, la morada eterna con Dios, la que Él nos prometió, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, dice Jesús, ustedes también estén, a la casa de mi Padre voy, y Él nos promete esa morada eterna. Entonces, en ese lugar hay una gloria también indescriptible, es Él, porque allí está Él. Y ya no hay más necesidad de sol que alumbre, ni de estrellas, ni de luna, porque Él lo alumbra todo, ¿no? Entonces vamos a ese lugar y donde no habrá más llanto y donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber más cansancio, donde no va a haber todo eso. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, ¿no? Y estos eran los que preparaban a las personas o para los velorios y para el luto, y entonces como que está recordando ya los días finales de alguien. Verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Y mira, y el cántaro lo dice con tres expresiones diferentes. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Entonces está hablando de cosas que se rompen, pero ya no se pueden reparar. Cosas que ya ni la ciencia y ya no alcanza, ¿no? A lo mejor la ciencia retrasó o retardó algo, pero la medicina, algo, ¿no? Pero llega un momento en el que ¡puf! Dices, el cántaro se cayó y se rompió en 1000 pedacitos y ya no es posible restaurarlo, ya no es posible repararlo. Va a llegar el día, ¿no? Donde ya no va a funcionar nada de eso. Verso 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, ¿no? Entonces nuestro cuerpo se lo coman los gusanos y se vuelva polvo y se desintegre, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Qué interesante, ¿no? Ese es un muy buen recordatorio de lo que va a ocurrir en algún momento al destino que vamos todos, donde nuestro cuerpo llega a su final de sus días, pero nuestra alma se va a la presencia de Dios. Y entonces gózate de toda esa etapa, recuérdate todos los días que va a venir un tiempo diferente para que tengas esa perspectiva. No siempre vas a estar con esa fuerza joven, no siempre vas a estar con esa claridad, no siempre vas a estar con esa creatividad. Entonces es bueno que mientras estás disfrutando de las cosas que Dios creó para que las disfrutemos, te acuerdes de tu creador.
te acuerdes de tu Creador. Aquí hay un texto que, ¿cómo perdérnoslo? Vamos, acompáñenme todos a 2 Corintios. Pablo habló sobre estos días difíciles, sobre estos días donde ya las fuerzas se van, ¿no? A ver, vamos a 2 Corintios 4. Déjenme leerles desde el 16. Si estás en 2 Corintios 4:16, disfruta este texto. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Entonces, es una perspectiva de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios, de alguien que nació nuevo. Que este cuerpo sabemos que se va deteriorando, pero nuestra alma cada vez está más preparada para regresar y encontrarse con su Creador. Mira lo que dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea, eso habla de las enfermedades, de los problemas, de las dificultades que enfrentamos todos día a día. Esa leve tribulación momentánea produce en nosotros cada día, cada vez más excelente y eterno peso de... Porque cada día que pasa, mis hermanos, estamos más cerca de Cristo. Cada día que pasa estamos más cerca de Él, ¿no? Y entonces sí se está desgastando esto, pero hay un entendimiento más grande de que vamos a ver a nuestro Creador, ¿no? Verso 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ok? Esto es lo que está diciendo Eclesiastés. No solamente pongamos los ojos en las cosas que se ven. A veces vivimos con nuestra mirada muy debajo del sol, pero tenemos que echar mano a la vida, no solo mirando las cosas, porque lo que es temporal y lo que es terrenal es desgastante, a veces es frustrante, es vano. ¿Te acuerdas la definición que di? Es sin sentido y sin propósito. Si nada más estamos viendo lo vano, vamos a marear y nos vamos a perder. Y nos vamos a deprimir y nos vamos a enfadar y nos vamos a enojar. Sino, aquí está el consejo para hoy, para todos nosotros. Sino viendo las cosas eternas. Mira lo que dice aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿no? ¿Te fijas todo lo que describió Eclesiastés? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Wow. ¿No? Entonces, sí, este cuerpo va a llegar a ese punto de desgaste, pero nuestra esperanza está en los cielos. Entonces, joven, deleítate, alégrate. Estás en una etapa donde no te duelen los huesos, no te duelen las rodillas, no te da miedo muchas cosas, eres atrevido, eres lanzado, eres creativo, eres productivo, eres capaz de subir, alcanzar, llegar, conquistar, hacer y deshacer, de casarte, de tener hijos, de tener un trabajo, de servir al Señor, de tener un ministerio, de servir a otros, de amar, ¿no? Entonces, alégrate, pero y acuérdate, hay un texto que no debemos de perder, está en varios evangelios, pero Mateo capítulo 7, verso 29, creo. A ver si es Mateo 7, creo que sí es Mateo 7.
No, bueno, sí, sí quiero mencionar Mateo 7:29, pero eso es más adelante que lo voy a mencionar. Mateo 7:29. Em, bueno, estaba recordando este texto que nos dice, creo que es en Marcos, pero bueno, que dice, ¿de qué le serviría al hombre ganar el alma, ganar la vida, perdón, pero perder su alma en el intento? Entonces, eso es una especie de alégrate y acuérdate. O sea, es vive siempre pensando en tu creador. ¿No? Vive siempre pensando en tu creador. ¿No? Ah, a ver, déjame ver Mateo 7:20. Ok, ya sé por dónde va Mateo 7:29. Vamos a continuar con la lectura de los últimos versos para encontrar también estas conclusiones perfectas. Bueno, hasta el momento, básicamente una de las conclusiones a las que está llegando es que la juventud se acaba, ¿no? La juventud también tiene sus límites. ¿Saben? Déjenme nada más poner esto que me acaba de llegar ahorita al corazón. Alégrate. Si acuérdate es un mandamiento, alégrate también. Fíjense esto que les voy a decir. Alégrate y acuérdate están relacionados con el tiempo y el tiempo presente, ¿no? Entonces, también vamos a dar cuentas a Dios de lo que no nos alegramos. Vaya, lo voy a decir en otras palabras. El hombre dará cuenta de lo que no disfruta. O sea, también es un mandamiento, alégrate. Y también vamos a dar cuentas de lo que no disfrutamos. Mm, creo que es Lucas, la cita que les quería dar es Lucas 7. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, Mateo 16:26. Mateo 16:26. Ahí está, ¿no? Ok. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ahí en Eclesiastés, vamos a seguir viendo lo que dice. Ya la conclusión final dice entonces, y cuanto más sabio fue el predicador, ya son sus conclusiones finales, más enseñó sabiduría al pueblo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo a seguir, ¿no? Tenemos que enseñar sabiduría de Dios a la gente. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, fíjate, escuchar, escudriñar y compuso muchos proverbios, ¿no? Entonces el predicador inspirado por Dios escribió de parte de Dios y enseñó al pueblo de Dios y dirigió al pueblo de Dios. Entonces es un maestro y enseña. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Fíjate cómo tiene que ser una enseñanza, ¿no? A veces hay enseñanzas, yo espero que no sea esta, aburridas y cansadas, ¿no? Y dices, ya quiero que acabe esto. Pero hay enseñanzas bien que dices, no tiene dónde enseñanza, pero el predicador tiene que saberse expresar y tiene que usar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, ¿no? Entonces tiene que prepararse y tiene que estudiar y tiene que enseñar eh, correctamente con palabras de verdad. Tenemos la palabra de verdad que es la Biblia, la palabra inspirada por Dios, ¿no? Entonces está hablando de en esta conclusión, esto hizo el predicador hizo eso, pero mira cómo eran sus palabras, el verso 11, las palabras de los sabios son como aguijones
y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Y aquí entonces se encuentra una figura él de como ese aguijón o eso o esas espuelas, podemos entender también que se usan para corregir a las bestias. No, ese aguijón era ese pico con el que se movía a los bueyes, a los asnos, pero también a las ovejas. Un pastor, cuando una oveja se está descarriando, sabemos que algunas traen, no, unos pastores traen una vara, un callado con el que guían, con el que dirigen, con el que corrigen también. Y entonces así son las palabras que a veces molestan, a veces duelen, ¿no? A veces nos incomodan. Y otra vez, yo te invito a ti que estás allá en casa, que estás escuchando esto, tienes que considerar qué tan enseñable y qué tan abierto está tu corazón para recibir esa dirección, esa corrección, ese aguijón, esos clavos en el corazón, esos aguijones que son para nuestro bien, que son para tu bien, ¿no? Cuando estás escuchando una enseñanza. En la mañana platicaba con alguien y qué importante es que si tú reconoces que quien te está enseñando de parte de Dios, honres ese trabajo y bendigas y ores también por los pastores y por los maestros, ¿no? Que hacen ese trabajo y tengas un corazón enseñable, corazón noble, un corazón que recibe. Y si no es el caso, tienes que salir huyendo a un lugar donde seas animado, corregido, dirigido, ¿no? La palabra de Dios hace ese efecto. Y tiene que arder la palabra de Dios en nuestros corazones, aunque a veces nos duela, cuando a veces nos sintamos persuadidos, nos sintamos incómodos, es para nuestro bien, para nuestro bien. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, ¿no? No hay fin de hacer muchos libros y mucho estudio es fatiga de la carne. Y a veces, otra vez la simpleza, otra vez la sencillez. Y podemos llenarnos de conocimiento y podemos llenarnos de... Pero a veces eso termina siendo más problema y fatiga a la carne. Aunque el predicador sabe que también tiene que estudiar suficiente. También es parte de lo que está en el contexto de lo que estamos viendo, ¿no? No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga a la carne. Hace años eh, recuerdo que eh, un hermano escribió un libro tremendísimo que de hecho se los recomiendo. Está en PDF también ahí en creo que está en PDF en los libros de la iglesia. Pero se llama El estilo de Jesús. Se me hace un excelente libro que nos deja ver cómo Jesús anduvo sobre la tierra. Vaya, yo me acerqué a un amigo que era uno de los principales distribuidores en México de libros en la Ciudad de México. Me parece que hasta la fecha es la librería más grande que ha habido en México y distribuidor de todas las editoriales. Y ellos empezaron a tener su propia editorial y a producir sus propios libros. Entonces yo me acerqué con él y con el autor, es un autor americano, pero me acerqué con él para decirle, oye, sería bueno que este libro se difunda, es un libro buenísimo. A lo cual él me mostró, me dijo: "Ah, regálame una copia, la voy a revisar, la voy a estudiar". Y era el director de la empresa, no era el dueño, pero era el director de la empresa. Un hombre súper inteligente, un hombre que admiraba yo mucho, que era el director de esa librería cristiana muy grande allá en la Ciudad de México. Vaya, bueno, este hombre se tomó el tiempo de leer el libro y Jonathan se llamaba el director de esa empresa. Ya no está allí en esa librería. Pero me decía él, te voy a mostrar 3 libros ya editados que tratan del mismo asunto. Y me platicó.
Me dice, mira, el mundo editorial es bien complejo. Puedes escribir un gran libro, pero si no eres una persona conocida, una persona reconocida en los medios, nadie se va a enterar de tu libro y nadie lo va a comprar. Si no estás ah, haciendo conferencias muy grandes o estás visitando muchos lugares, nadie va a conocer tu libro y nadie lo va a comprar, ¿no? Y decía, bueno, qué lástima. Y me decía él, semanalmente aparecen muchísimos títulos nuevos en las diferentes librerías. Mensualmente son decenas de libros nuevos que se producen. Y entonces las grandes editoriales con las grandes firmas editoras de libros están buscando obviamente autores que la gente conozca porque no los libros no se mueven. Y esa es la parte fea de la mercadotecnia. Que puede haber un muy buen libro de una persona que dices, wow, esto es muy hermoso lo que está escribiendo bíblicamente y puede ser muy útil. Pero él me decía, no tienes idea cuántos autores hay y cuántos libros hay hoy en día, ¿no? Y me cobra sentido cuando leí esto, ¿no? Porque dice aquí que no hay fin de hacer muchos libros. Y hay personas que leen y leen, leen y eso es su don, ¿no? Estudiar toda la vida. Dice el fin de todo discurso. Entonces llega a una conclusión, a una síntesis tremenda. El fin de todo discurso oído es este. ¿Qué? Fíjense, está hablando, recuerden, Salomón, ese hombre que se dedicó a recopilar, a revisar la vida del hombre, pero biólogo, pero cantante, pero productor, pero rey, ¿no? Todo lo que representa a Salomón. Y dice, ok, este es el fin del discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto aplica teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, joven, adulto, anciano, cuando tomas decisiones, teme a Dios. En la manera en la que tomas decisiones, teme a Dios. Joven, anciano, adulto, en la manera en la que tratas a los demás, teme a Dios. La manera en la que sirves, la manera en la que amas, la manera en la que eres agradecido, la manera en la que eres generoso, teme a Dios. A veces dices, yo trato bien a los que me conviene, a los que soy afín, a los que hay empatía. Pero cómo servimos, cómo amamos, cómo perdonamos, cómo hacemos negocios, cómo vivimos una vida de integridad en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué dejamos que entre por los ojos, por los oídos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo lo hablamos? La vida pasa. Yo sé que es un poco vano poner este ejemplo, pero si alguien tuviera que escribir algo en nuestra lápida, ¿qué escribiría? Y yo sé que la mayoría de nosotros, o si no es que a todos, en 100 años nadie se va a acordar ni de cómo nos llamábamos, ni van a tener memoria de nosotros en 100 años, probablemente ni nuestros familiares. Pero si alguien se acordara de nosotros 100 años después de muertos, ¿qué se acordarían de nosotros? ¿Qué legado dejamos? ¿Qué legado dejamos, no? Los días cambian, los años pasan, el cuerpo se acaba y entonces el fin de este discurso es teme a Dios.
y guarda sus mandamientos. Todo el Salmo 119 habla acerca de esto. Entonces, la pregunta sería, ¿conocemos los mandamientos de Dios? Todo el Salmo 19 dice que se deleita, que la palabra guarda, que la palabra lava, que la palabra protege, que la palabra guía, que los mandamientos de Dios son buenos, que los mandamientos de Dios son deleitosos. Pero yo realmente te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas deleitándote en la palabra? No, no hay manera. Salmo 1 me dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y mira, es bien importante ese verso 2. Y en su ley medita de día y de noche. Estamos meditando, estamos considerando, estamos exponiéndonos, estamos recordando la palabra de Dios, ¿no? Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Este es el fin del discurso. ¿Por qué? Conclusión, verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vaya, sin temor de Dios, voy a vivir una vida vana. O sea, sin temor de Dios voy a vivir una vida sin sentido. Sin temor de Dios voy a vivir una vida sin propósito. Con temor de Dios voy a vivir una vida con mucho sentido. Con temor de Dios voy a vivir una vida con propósito. ¿Cómo adquiero y crezco en temor de Dios? Conociendo su palabra. Salmo 1, verso 2, creo que fue el que leímos. Deleitándome en su palabra de día y de noche. No sucede de otra manera. Acuérdate que Dios va a traer a juicio todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Este es el todo del hombre. Esto significa que aplica para todos. Esto significa que el cielo se entera de toda buena obra y de toda obra mala. Esto significa que Dios conoce los motivos y las acciones de mi corazón. Y yo te invito y yo te animo a que esta noche oremos juntos y digamos, Señor, quiero temer y guardar tus mandamientos. Quiero hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Vamos a orar. Padre, ese es el fin de todos los discursos, Señor, temerte y guardar tus mandamientos. Es cierto que solo tú pones en nuestro corazón el querer y el hacer, porque tienes una buena voluntad, Señor. Tu voluntad es agradable, es perfecta, Señor. Quizá algunos hemos pensado torpemente que ya lo alcanzamos. Y cuando pensamos que ya lo alcanzamos, tú nos dejas ver, Señor, que no te estamos entregando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sueños, nuestras palabras, Señor. Mi Dios, yo te ruego por mí y por todos los que escucharon este mensaje,
Que nos ayudes a soñar en ti, Señor. Que nos alegres, Señor, en ti. Que estés presente en todo, Señor. Lo que hagamos y lo que pensemos y lo que digamos. Y que para todo eso tú seas suficiente, Señor. Suficiente para levantarnos, suficiente para amarnos, suficiente para servirnos. Ayúdanos a disfrutar de las cosas simples que tú has hecho, Señor. Que tú has creado. No necesitamos todas esas cosas sofisticadas de la vida para tener paz, para tener gozo, para tener plenitud, Señor. Y perdónanos, Señor, perdónanos, porque a veces estamos buscando en las cosas vanas que nos llenan. Perdónanos, Señor, porque a veces buscamos, Señor, donde no está la respuesta. Nos frustramos, y nos cansamos, y nos agobiamos, y nos dividimos, y nos enojamos, nos volvemos vanos, volvemos vanos. Perdónanos. Perdónanos y danos un corazón contento, alegre, feliz, Señor, porque tú vives y moras en nuestros corazones. Y si eso es verdad, nada nos hace falta, Señor. Si eso es verdad, nada nos hace falta, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si no te tenemos a ti, no tenemos nada. Y sí, ya sabemos. Y si no lo creemos, nuestro cuerpo se encarga de recordarnos que vienen días en los cuales no tendremos contentamiento en ellos a causa del deterioramiento de nuestro cuerpo, Señor. Pero sabemos que todo esto es una leve tribulación momentánea, Señor. Y que aunque este hombre exterior se va deteriorando, no obstante el hombre interior se va fortaleciendo, Señor. Porque sabemos y tenemos la esperanza y la convicción de que te veremos nuevamente. Que te veremos rostro a rostro, Señor. De que estaremos delante de ti. Entonces permítenos vivir con sentido, vivir con fe, con esperanza y con amor, Señor. Tuya sea toda la gloria, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los que están pasando por pruebas difíciles, Señor. Permite que tu palabra, Señor, corra, Señor, y llegue a los enfermos, llegue a los presos, llegue a los rotos, llegue a los débiles, llegue a los fracasados. Gracias, mi Dios, porque tú has escogido lo vil y lo menospreciado, lo débil de este mundo, Señor. Gracias porque en ti, mi Dios, somos como los valientes de David, como la cueva de Adulán, Señor. Y aunque somos fracasados para el mundo, Señor, en ti, Señor, somos tus valientes. En ti somos tus valientes, Señor. Entonces ayúdanos a pelear la buena batalla, Señor, como los valientes de David, Señor. Como los valientes de Jesucristo, Señor. Ayúdanos en todo, Señor. Y este fin de año, Señor, estas semanas que corren y que están terminando este ciclo calendario, Señor. Sé tú en el centro de todo, Dios. Sé tú en el centro de todo. Esa es nuestra oración, mi Dios. Gracias por responderla y por oírla, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.